Buenas tardes y bienvenidos al estudio bíblico para hoy 25 de febrero, el segundo jueves en la temporada de Cuaresma. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de la carta a los Hebreos, específicamente el capítulo 7. Pero antes de comenzar vamos a invocarle el nombre de Dios y el Espíritu de Dios para que nos ayude, para que nos permita entender su palabra y ponerla en práctica. Oremos. Santísimo Dios, invocamos tu glorioso y inefable nombre para que nos ayudes, para que podamos leer, estudiar y entender tu palabra, y para que podamos poner en práctica esta palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo habite en nuestras mentes y nuestros corazones, para que en todo podamos ser flexibles, para que podamos crecer, para que podamos ser moldeados por el Espíritu, para ser mejores discípulos y seguidores de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. El capítulo 7 continúa el tema de Jesús y su sacerdocio de acuerdo a la clase de Melquisedec. El capítulo 7 es uno de los capítulos más largos, tiene como 28 o 29 versículos. Y vamos a escuchar la explicación del autor de Hebreos sobre cómo es que Jesús y Melquisedec son de la misma clase de sacerdotes. Leamos y escuchemos. Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de una batalla en la que había derrotado a unos reyes, Melquisedec salió a recibirlo y lo bendijo. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. El nombre Melquisedec significa rey justo, pero también se le llama rey de Salem, que significa rey de paz. Nadie sabe quiénes fueron sus padres ni sus antepasados, y tampoco cuándo, dónde nació y murió. Por eso él, como sacerdote, se parece al Hijo de Dios, que es sacerdote para siempre. Vamos a ver esa sección. Dice que Melquisedec fue rey de Salem y un sacerdote del Dios Altísimo. Y que cuando Abraham ganó una batalla, de varias batallas que lidió, le ofreció a Melquisedec el diezmo, la 10ª parte de lo que iba ganado en la batalla. Melquisedec significa, según el autor, rey justo, pero también significa el Dios o rey de la paz, porque es rey de Salem, como la última parte de Jerusalén. Dice, nadie conoce los antecedentes de Melquisedec. Entonces es una figura, digamos, celestial. En los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, en el judaísmo más corriente de ese tiempo, se pensaba mucho en Melquisedec como una figura celestial, como angelical, no como una figura histórica que había aparecido en tiempos de Abraham, aunque se hacía mucha referencia a ese encuentro con Abraham. Dice, por tanto, como sacerdote de Dios Altísimo, que no tiene ni principio ni fin, se parece al Hijo de Dios, porque es sacerdote para siempre, porque Jesús, siendo Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Continuemos. Versículo 4 en adelante. Ahora bien, Melquisedec era tan importante que nuestro antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que ganó la batalla. De acuerdo con la ley de Moisés, si un sacerdote pertenece a la familia de Leví, tiene derecho a recibir la 10ª parte de todo lo que gana el pueblo. No importa que el sacerdote sea del mismo pueblo o familia. Todos por igual tienen que dar la 10ª parte. Y aunque Melquisedec no pertenecía a la familia de Leví, recibió la 10ª parte de lo que había ganado Abraham, a quien Dios le había hecho promesas. Melquisedec bendijo a Abraham, y como todos sabemos, el que bendice es más importante que el que recibe la bendición. Los sacerdotes que ahora reciben la 10ª parte de lo que ganamos son personas que algún día morirán. Melquisedec, en cambio, sigue vivo,
porque la Biblia no dice que haya muerto. Por eso podemos decir que los sacerdotes de ahora, que pertenecen a la familia de Leví, también le dieron a Melquisedec la 10ª parte, porque Abraham actuó como su representante. Esto fue así porque todos ellos son descendientes de Abraham. Aunque todavía no habían nacido cuando Abraham se encontró con Melquisedec, de alguna manera todos ellos estaban presentes en Abraham. Es curioso ese pasaje. Describe a la relación entre los sacerdotes y el pueblo de Israel, entre Abraham y Melquisedec, y también la relación entre Abraham y los sacerdotes levíticos y los sacerdotes propios del judaísmo, que estaban, dice literalmente, en los lomos de Abraham, como que estuvieran en sus piernas en algún momento. ¿Por qué? Porque dice que Melquisedec, como un sacerdote, recibió el diezmo de Abraham, ¿no? Y que todos saben que según la ley de Moisés, los sacerdotes reciben los diezmos, la 10ª parte de las ganancias. Fue una clase de impuesto. Y hay que notarse que cuando se habla del diezmo en la Biblia, siempre se trata de parte de la ley ritual, la ley de sacrificios en la ley de Moisés o en el Antiguo Testamento. Contaba entre un impuesto para mantener al sacerdocio y también como parte de las ofrendas a Dios por mantenerse bien en la alianza que se recibió en el Sinaí. Dice que Melquisedec dio su bendición a Abraham. Dice, todos sabemos que el que bendice es más importante que el que recibe la bendición. Entonces, si Melquisedec bendijo a Abraham, es Melquisedec superior a Abraham. Y para los judíos, recuerden que Abraham es una de las figuras principales de la fe, porque Abraham, como dice San Pablo en otro lugar, es nuestro padre según la fe. De él todos hemos nacido los que creemos en el Dios de Israel. Entonces, algo grandioso decir que Melquisedec es superior a Abraham. Y si era superior a Abraham, también era superior al sacerdocio de los levitas y de los sacerdotes judíos, de que se habla tanto en el Antiguo Testamento. Y por tanto, y algo implicado, es que si Jesús es la misma clase de sacerdote que es Melquisedec, por tanto Jesús también es superior a los sacerdotes judíos. Jesús es superior porque de los sacerdotes judíos, su papá, su antepasado Abraham, le rindió diezmos a esa clase de sacerdocio. Entonces estamos reconociendo en la figura de Abraham la superioridad de esa clase de sacerdocio o de sacerdote. Vamos a continuar a partir del versículo 11, que empieza a contarnos de las dos clases de sacerdotes. Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Esa ley se hizo pensando en que los sacerdotes de la familia de Leví ayudarían al pueblo a ser perfecto. Pero como aquellos sacerdotes no pudieron hacerlo, fue necesario que apareciera un sacerdote diferente, uno que no fuera descendiente del sacerdote Aarón, sino como Melquisedec. Porque si cambia la clase de sacerdote, también cambia la ley. Ese sacerdote tan distinto del cual estamos hablando es nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabemos, él no descendía de la familia de Aarón, sino de la de Judá. La ley de Moisés dice que de esa familia nadie puede ser sacerdote, y nunca un sacerdote ha salido de ella. Todo esto es más fácil de entender si tenemos en cuenta que ese sacerdote diferente es como Melquisedec. Es diferente porque no fue elegido por ser miembro de una familia determinada, sino que porque vive para siempre. Acerca de él dice la Biblia: tú eres sacerdote para siempre, como lo fue Melquisedec. Así que la ley de Moisés ha quedado anulada porque resultó inútil. Esa ley no pudo haber
no pudo hacer perfecta a la gente. Por eso ahora esperamos confiadamente que Dios nos dé algo mucho mejor. Y eso nos permite que seamos sus amigos. Un buen lugar para parar. Dice que existía en el pasado, o existía en tiempos incluso del autor de Hebreos, una clase de sacerdotes, los descendientes de Aarón y de Leví. Esos eran los sacerdotes judíos de que se menciona en la ley, en el Pentateuco, y que ofrecían los sacrificios, que de una parte enseñaban, que servían como de inspectores médicos también. Dice que Dios había creado esa clase de sacerdote para ayudar al pueblo a ser justo, a ser perfecto, para ser como Dios quería. Pero en esa función no sirvió, porque los sacerdotes también eran sacerdotes falibles, podían fallar, podían morir, podían pecar. Pues como eran imperfectos, no pueden cumplir el trabajo de hacer perfecto al pueblo de Dios. Y por tanto, Dios tenía que crear otra clase de sacerdote. Dice, recuerden que la ley de Moisés dice que los sacerdotes vienen de la tribu de Leví y otros vendrán de la tribu de Judá, principalmente los reyes. La tribu de Judá es la tribu del rey David, con quien Dios hizo un pacto eterno, que un descendiente de él estaría en el trono de Israel para siempre. Entendemos que un rey para siempre es Jesús, el verdadero hijo de David, porque en la Semana Santa, cuando Jesús entra a Jerusalén, le gritan, Hosana al rey de David, o al hijo de David, el rey de Israel, ¿no? Porque estaban esperando un descendiente de David para ser el rey. Pero también estaba esperando, aunque muchos no se habrán dado cuenta, el sacerdocio perfecto, un sacerdote para siempre. Y el autor cita al Salmo 110, que dice, tú eres sacerdote para siempre como lo fue Melquisedec. Es un texto que se repite en la carta de los Hebreos. Es un texto que se encuentra entre muchos textos cristianos muy antiguos, como una cita clave que nos habla de cómo es que Jesús es nuestro sacerdote. Dice, porque en la Biblia se había profetizado que existiría un hijo de David que también era sacerdote para siempre. Y por eso dice que lo que hizo Moisés resultó inútil, porque no pudo perfeccionar a la gente, ¿no? Entonces la ley tuvo que cambiar. El arreglo con que se usaba para acercarse a Dios tenía que cambiar, porque tenía que venir lo perfecto. Y ese sacerdote perfecto es Jesús, de quien podemos esperar mucho más y en quien podemos esperar ser amigos de Dios, de estar en paz con Dios. Ahora, a partir del versículo 20, el autor de Hebreos nos habla de cómo es Jesús el mejor sacerdote. Leamos. Además, Dios juró que tendríamos un sacerdote diferente. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin que Dios jurara nada. En cambio, en el caso de Cristo, Dios sí hizo un juramento, pues en la Biblia dice, Dios juró, tú eres sacerdote para siempre. Y Dios no cambia de idea. Por eso Jesús nos asegura que ahora tenemos con Dios un pacto mejor. Antes tuvimos muchos sacerdotes, porque ninguno de ellos podía vivir para siempre. Pero como Jesús no morirá jamás, no necesita pasarle a ningún otro su oficio de sacerdote. Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Paremos ahí. Dice que Dios nombró a Cristo como sacerdote con un juramento, y que no había hecho ningún juramento con los sacerdotes de la tribu de Leví. Es decir, en eso también es superior el sacerdocio de Jesús, porque recibió el juramento eterno del Padre. Y además es superior Cristo, es distinto, porque a diferencia de los otros sacerdotes, Jesús ya no puede morir
jamás. Como murió una vez por todas y venció a la muerte, ahora vive para siempre. Y por tanto, no necesita compartir ese oficio con nadie. Jesús es eternamente nuestro sacerdote, es eternamente nuestro mediador e intercesor delante de Dios Padre. Y Él nos puede salvar para siempre. Como la obra de los sacerdotes podía terminar con su muerte, siempre eran obras temporales, pero la obra de Cristo es eterna. Sigamos leyendo parte del versículo 26. Jesús es el jefe de los sacerdotes que necesitábamos, pues es santo, en Él no hay maldad y nunca ha pecado. Dios lo apartó de los pecadores, lo hizo subir al cielo y lo puso en el lugar más importante de todos. Jesús no es como los otros sacerdotes, que todos los días tienen que matar animales para ofrecérselos a Dios y pedirle perdón por sus propios pecados, y luego tienen que hacer lo mismo por los pecados del pueblo. Por el contrario, cuando Jesús murió por nuestros pecados, ofreció su vida una sola vez y para siempre. A los sacerdotes puestos por la ley de Moisés les resulta difícil obedecer a Dios en todo. Pero después de darnos su ley, Dios juró que nos daría como jefe de los sacerdotes a su Hijo, a quien Él hizo perfecto para siempre. Continúa el autor el mismo tema. El tema es la superioridad de Cristo a los sacerdotes de la ley y la superioridad de su sacerdocio. Que son cosas importantes. Y como he mencionado, las limitaciones por la pecaminosidad de los sacerdotes antiguos, por la imperfección de su obra, porque no son eternos, son cosas que hacen que el sacerdocio judío era menor que el sacerdocio de Jesús, que es para siempre, que murió una vez y entró al lugar más importante, el santuario celestial hecho sin manos, es decir, al santuario perfecto, ¿no? Y todo eso en cumplimiento de la ley y la promesa, el juramento de Dios. Hay algo que quisiera también mencionar aquí. En la iglesia siempre hablamos de los sacerdotes y por lo general queremos decir los obispos y los presbíteros. De vez en cuando hasta incluimos a los diáconos en esa función, aunque teológicamente entendemos una diferencia marcada entre el papel de los diáconos y el papel que comparten los obispos y los presbíteros. Pero hay que tener muy claro que los sacerdotes cristianos no somos sacerdotes en el mismo sentido que eran los sacerdotes de la ley mosaica, ni Jesús como sacerdote. Se vino por, digamos, alusión, se vino por similitud a función de estar en las cosas sagradas. Pero fue hasta muy tarde en la historia del cristianismo, estamos hablando de, por ejemplo, el siglo V, siglo VI, que realmente comenzaron a decir sacerdotes a los obispos en primer lugar, y en África, porque en la sociedad romana de habla latina hubo siempre un papel reservado para los sacerdotes paganos, y luego, en la medida en que el imperio se hizo cristiano, se daba cada vez más de esos papeles a los obispos cristianos. Y luego se aplica el mismo término a los presbíteros, que decimos en español, los presbíteros. Ese también es el nombramiento de sacerdote. Pero el único sacerdote verdadero para el cristiano es Jesús. Él es el único mediador y abogado. Igual como yo puedo interceder por usted, Cristo es el único intercesor verdadero. Yo puedo participar en su intercesión, yo puedo participar en su abogacía por nosotros, ¿no? Tengo que tomar parte en eso, puedo participar en su sacerdocio. Igual usted y cualquier creyente participa en el sacerdocio de Cristo. Por eso que podemos hablar del sacerdocio de los
creyentes o de los fieles, ¿no? Y a veces escuchamos que en el bautismo nos hacemos parte de Cristo, que es rey, profeta y sacerdote. Igual nosotros, como el pueblo de Dios, participamos en su reino y en su capacidad de ser rey. También participamos en su ministerio profético. Pero el verdadero rey es Cristo. El verdadero profeta es Cristo. El verdadero sacerdote es Cristo. Los demás somos sus seguidores, sus discípulos, sus ministros. Les servimos, ¿no? Ministramos en sus cosas. Pero el verdadero sacerdote es Cristo y solo Él. Eso lo tenemos que entender. Hay una diferencia marcada de calidad, también de cantidad, porque Cristo es único y los servidores somos muchos. Ahora, vamos a terminar nuestro estudio de Hebreos capítulo 7 ahí. Les invito a que recen conmigo el Padre Nuestro. Y después de orar voy a dar algunos anuncios que pueden ser de interés para nuestra comunidad. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Gracias por compartir ese tiempo de estudio bíblico conmigo. Quiero animarles a que sigan estudiando la Biblia, especialmente en ese tiempo de Cuaresma. La Iglesia nos exhorta a leer la Biblia, a orar y a meditar en las cosas de Dios en esta época tan sagrada y de mucha preparación para celebrar la Semana Santa y la Pascua de Resurrección. Quiero que sigan realmente participando en este estudio. Y quiero invitarles a que compartan de nuevo conmigo y con la Iglesia Episcopal San Jorge. Todos los martes a las 6 de la tarde tenemos un devocional para la Cuaresma. Esta vez hablamos de qué es la Cuaresma, y en la siguiente instalación vamos a hablar de el ayuno y de cómo podemos ayunar y qué significa ayunar, y si no puedo dejar de comer, cómo puedo ayunar de manera que agrade a Dios. También recuerden, todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos una liturgia dominical, y en que también tenemos un espacio para compartir todos los anuncios relacionados con nuestra iglesia y nuestra comunidad. Que Dios lo bendiga y que, de nuevo, que nos veamos muy pronto. Muchas gracias.